Cabo. Las 17 horas con 36 minutos, amigas, amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Les invitamos a continuar siguiéndonos a través de nuestros canales en YouTube Pichincha Universal, en Facebook Pichincha Universal. Agradecemos la presencia del doctor Gonzalo Silva, abogado penalista, con quien vamos a hablar acerca de las detenciones, de lo que sucedió durante las protestas de octubre. Para ello, doctor, permítame solamente leer una parte de lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que se encuentra en nuestro país. Según esta comisión, las primeras conclusiones tras su visita advierte sobre la hostilidad, actos de agresión contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales, así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición. Se supone la utilización de este sistema penal por parte del gobierno nacional para justificar las aprehensiones, las detenciones y la represión que se produjo durante las manifestaciones de protesta en contra del gobierno nacional. ¿Cuál es su comentario, su opinión respecto de esto, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, y gracias por la invitación. Mire, Ansel Feuerbach y luego perfeccionó el Marqués de Beccaria, o sea, César Bonesana, en su libro sobre la modernidad de la justicia. Y ahí se fijaron varios principios, a saber, el de la tipicidad, el de la inocencia antes que la culpabilidad, el de la proporcionalidad entre los delitos y las penas, y la criminalización de la protesta. Allí. Entonces no es que de ahora tenemos en nuestros catálogos sancionador, en la Constitución la resistencia, ni en el catálogo sancionador las penas que se imponen por el cometimiento de estos hechos. Entonces, cuando hablamos de la criminalización de la protesta, debemos de entender que la norma constitucional permite, ¿cierto?, este proceso de resistencia ante decisiones gubernamentales. Pero cuando usted desequilibra, sobrepasa este límite, ¿no es cierto?, ponderado que le impone este derecho a la opinión y a la resistencia sobre lo que se manifiesta, pues incurre en delitos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido ahora? Que pues es de público conocimiento, no solo en radio, prensa y televisión, ha sido visorado personalmente hechos vandálicos que se han dado en la ciudad de Quito en particular. Así es. En Guayaquil. Que ha dolido, pero por supuesto, que ha dolido y muy intensamente a las familias. Vivimos unos días de angustia, de zozobra, de desequilibrio moral, vísperas de un pánico social, psicótico, psicológico y sociológico, al que las familias se vieron abocadas, al extremo de que pues cada uno de sus vecinos nos comunicábamos que nos armemos de cualquier manera con el palo o el fierro o la escoba que se tenga. Para evitar estos actos de violencia y de vandalismo. De hecho se dieron. Sí, por supuesto, doctor. Eso no hay que desconocer. Ahora se manifiesta de que, por ejemplo, por grado indígena, por grupo indígena, dice, nosotros no fuimos, fueron otros. Pero ¿dónde están estos otros? Exactamente, a eso me voy, doctor, está bien. Lo que usted dice está muy bien, pero justamente se trata de posicionar en la mente de los ciudadanos, de las personas, de que las protestas se trataron solamente de esto, de actos de vandalismo, de actos de violencia, cuando no fue así, porque justamente quienes protestaban, quienes recibieron la represión por parte de la policía, no fueron esos vándalos, no fueron esas personas violentas, fueron las personas que estaban protestando, fueron incluso periodistas que estaban cumpliendo con su deber. Usted habrá visto, doctor, en la televisión cómo los policías pateaban en el suelo a los
periodistas, a los fotógrafos, a los comunicadores. Usted habrá visto cómo les pasaban la moto por encima a los protestantes. Ellos no estaban realizando actos de vandalismo, de violencia, estaban protestando, doctor. Mire, señor licenciado, en un estado de excepción o de emergencia que se conocía, es muy difícil en estos problemas que devienen, que unos son preparados, que la mayoría son ejecutados y otros son consumados. Usted no puede advertir un límite. Y es por ello que si bien dicen, y de hecho se apreció, se cometieron varios exabruptos, pero también fueron en contra de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, que también son seres humanos. El hecho de que hayan sido aprehendidos los unos y puestos en conocimiento de las autoridades, con su contravención de flagrancia, por decirlo, y han salido en forma inmediata en libertad, otros con procesos directos, o sea, de trámite inmediato, máximo de duración de 8 o 10 días, digamos, y todos estos recursos que devienen sobre las sentencias que dictan los jueces, pues no es menos cierto de que también se han aperturado diferentes causas, con diferentes actores y por diferentes delitos. Ahora, claro, todo esto está entregado al único monopolio de la Administración de Justicia, que constituye la Fiscalía. Así es. La Fiscalía, de acuerdo al artículo 195 y 444, el uno de la Constitución y el otro del Código Orgánico Integral Penal, es la única facultada para investigar la fase preprocesal y las etapas procesal, intermedia y ser parte durante toda la sustentación de una causa, para absolver, para archivar, para absolver, no acusar, ¿no es cierto? Inhibirse. O para, inexacto, también para excusarse, inhibirse, etcétera. Todos estos factores que inciden dentro de un proceso. Entonces, sí, es verdad, la Comisión Interamericana, una parte de la Comisión dice que estos exabruptos se han cometido, pero eso está limitado ¿a qué? ¿A quiénes? Ahí no dice que también las Fuerzas Armadas y la policía fueron afectadas. Entonces estamos hablando ya no de una proporcionalidad entre las infracciones y las penas, ni entre los autores y los responsables, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que obligar y exigir imparcialidad, porque esto hace bien. Claro, la imparcialidad en los informes que se preparan. De la Fiscalía sobre todo. Pues, pero doctor, por supuesto que la hacedora de todo, y de los jueces que son garantes, ¿no es cierto?, de las normas constitucionales. De la justicia, diría yo. Es que justo la justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. Así es. Y para esto se requiere un juez con mente sana, ¿no es cierto?, tamizada, equilibrada, que decida sobre que si las peticiones fiscales son las correctas o no. Si son correctas, pues avale. Si no son, no tiene por qué avalar. Entonces, esta es la condición egregia de un juez, así como la condición de investigador de un fiscal, para no dejarse llevar por la pasión, por la presión política, por la presión económica o por la presión social. Ahí se desequilibra la balanza de la justicia. Pero doctor, entonces, hay implicados, procesados incluso ya, que están denunciando que la Fiscalía está armando pruebas. No tenía pruebas y sin embargo está armando pruebas con el propósito de justamente argumentar sus acusaciones, cuando no es así. ¿Quién puede decidir entonces, doctor, si esas pruebas presentadas por la Fiscalía para acusar a tal o cual persona, quién puede determinar que en verdad son pruebas justas o son pruebas que se manipularon, digamos? A ver, en la etapa de indagación o investigación, ¿no es cierto?, previa, se recuperan todos los elementos de convicción, entiéndase la gente mejor como pruebas, para de esta manera, concluida esta etapa, se pueda convocar a audiencia de formulación de cargos, en la cual ya se aprecien los elementos de convicción suficientes o pruebas que acrediten la materialidad del hecho, o sea, esta uña que delata León, y también la presunta responsabilidad. Esto es lo que se acredita ya. El fiscal es investigador tanto en la indagación cuanto en la instrucción. El decidor
desde el comienzo de la causa que se inicia con audiencia de formulación de cargos, ya es el juez en cambio. Es el juez el que decide. El control del proceso lleva el juez, no obstante la investigación fiscal. Claro, pero la fiscalía en la investigación puede plantar pruebas, doctor. Indudablemente, ¿cómo va a acusar luego? Ya. ¿No es cierto? Si no reúne los requisitos, sea los elementos de convicción o las pruebas, repito, para que se entienda bien, pues no tiene otra opción que abstenerse ¿Y de esas acusar? pruebas podrían ser forjadas? Bueno, es difícil esto. ¿Por qué? Porque pueden declinar en una exclusión de las pruebas, cuando en una etapa que se llama de evaluación o preparatoria o segunda, Al que también juicio. se dice, ¿no es cierto?, después de la instrucción, en donde se anuncian las pruebas que se van a practicar en la etapa del juicio. Si han sido estas vedadas, mal obtenidas ilegalmente, violatorias a la Constitución y a la ley, dice el artículo 76.4 de la Constitución, son nulas, sin ningún valor. Entonces, cuando son manipuladas, obtenidas en indebida forma, no han sido debidamente entregadas en cadena de custodia, se ha diseminado la conjunción de los elementos de convicción, todo esto es fácil en la audiencia de formulación, en la audiencia de evaluación, excluir. Hay cómo excluir. Entonces, ¿qué pasa? Que la Fiscalía presenta una nómina de anuncio de pruebas testimoniales, materiales y documentales, igual las partes. Entonces viene la discusión primero sobre la procedibilidad, competencia, cuestiones previas de procedibilidad, y de allí viene la acusación y viene el anuncio de las pruebas. Hablo de la segunda etapa. Entonces ahí se excluye. ¿Cuáles? Entonces, solo las que se aceptan, o sea, las que se practicaron en esta etapa de instrucción o que fueron recogidas en etapa de indagación, se practican en el juicio. Ninguna otra. Ninguna más. Excepción prueba nueva, pero ninguna otra. No es que me olvidé, pasé, tenía que hacerlo. Por ejemplo, si en la etapa de indagación, usted practica un reconocimiento médico, el forense determina una incapacidad de 30 días, 90 días, lo que sea, ya. En etapa de instrucción no lo hizo. Ya. Pero sin embargo, usted solicita en audiencia preparatoria ya, como anuncio de prueba, la prueba forense, o sea, la que se practicó. Pero ¿qué pasa? Que el médico no comparece a la audiencia de juicio. Queda en cero esa prueba. Mire usted, ¿por qué? Porque la prueba tiene que ser pedida, ¿no es cierto? O sea, solicitada con el principio dispositivo. Dice, contradicha y practicada y actuada e incorporada al proceso. Claro. Entonces, por eso es que dice, pero si tuvieron 500 pruebas o 500 elementos de convicción y de pronto solamente 2 fueron aceptadas, ¿por qué será? No, ¿por qué será? Sino porque no se reunieron todos esos elementos. El derecho penal es formal, ¿no es cierto? No solamente es de reconocimiento de los derechos, porque unos pueden ser no considerados, porque cuando una persona se le priva de libertad, por ejemplo, está privado de un derecho, pero tampoco de su libertad, pero tampoco de sus derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces viene a ser punitivo, sancionador, porque es sancionador, pero reparatorio también. Entonces todo esto de lo reparatorio, así es el derecho penal moderno, tiene que ser considerado en una sentencia. Por ejemplo, ahora se escucha y dice, estamos arreglando el problema de Odebrecht. ¿Pero cómo están arreglando ese problema de Odebrecht? Si no hay acusados, si no hay vinculados, así es. ¿Qué reparación van a pagar? Por eso están riéndose los señores de Odebrecht, ¿no es cierto? Sí. Mire usted. Doctor, sobre esta cuestión de los procesados por las protestas, por ejemplo, hoy un abogado de uno de los procesados por la supuesta rebelión señalaba que la fiscalía mintió cuando al juez le presentó una prueba diciendo que en una escucha telefónica se hablaba de $740,000 para subvencionar estas protestas, cuando en realidad no son 740,000, sino $740. ¿Cómo ahí tiene que actuar el juez? ¿Cómo sabe el juez si es que mintió o no la fiscalía o quién miente? Entonces, para eso es la garantía que entrega el judicial o el juzgador. Ha de decir, a ver, usted dice esto y por qué aparece esto otro. Entonces, ¿usted está en duda
o no es que practicó debidamente su prueba. Entonces, si no, es su elemento de convicción. Si este elemento de convicción no fue el suficiente, pues tiene que ser declinado. O sea, ya no se convierte en prueba. Ya no, pues porque estamos ya con una duda, y la duda siempre le favorecerá al reo. Qué bueno. Siempre le favorecerá al Doctor, reo. ¿podemos los ecuatorianos confiar en la honradez, en la transparencia de los hacedores de justicia, de los administradores de justicia, en todos estos casos que se ha dado de los detenidos por las protestas en contra de las medidas económicas del gobierno? Vea, algún escritor francés, se llamaba Ángel de Lemenain, decía: cuando pienso que otro hombre me va a juzgar, me estremezco. Prefiero pedir limosna antes de ejercer la abogacía, ni nada que roce con ellos. Entonces, mire, que son más de 200 años y estamos con la misma preocupación. Así es. ¿Creemos en la administración de justicia? La administración de justicia tenemos que creerla, porque es una sola, es etérea, es una institución. Pero hecha la por preocupación, hombres. exacto. Ajá. La preocupación son los hombres. Mire usted lo que está pasando ahora en la Corte Nacional. Sí, 25 que dicen que no han pasado. Claro, y algunos están incluso... Están con su problema pecuniario, Exacto, pero elevadísimo. Ajá. Deberían dar los nombres y apellidos ya de todos. De las personas que supuestamente Porque tienen un patrimonio que no, no se les compadece con su función, y con su sueldo. Entonces eso es un enriquecimiento ilícito que ya no necesita el requisito de procedibilidad de la Contraloría, ya no necesita. Puede ir directamente la Fiscalía a abrir. directamente, Ya. sí señor. Debería Puede hacerlo, ¿no? Debe hacerlo. Claro, es más, claro. eso es imperativo, ¿no es cierto? Porque si eso no se hace, entonces vamos a seguir Entonces, desconfiando en la ¿qué es lo que justicia. está Pues, imagínese lo que... Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Claro. ¿No es cierto? No tenemos hacedores de justicia, o todos son unos inmorales. Pero hablar de 25 que han sido no calificados, ¿en manos de quiénes hemos estado? Claro, eso es lo que se pregunta a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser posible que confíe yo en este señor administrador de justicia cuando... ¿Cuántas sentencias dictaron todos estos señores que salen de la manera que salen? ¿Cuántos presos? ¿Cuántos privados no solamente de la libertad, de su patrimonio económico? Así es. ¿Cuántos? Así es. ¿Cuánta gente inocente está pues encerrada como en un verdadero refrigerador en las cárceles públicas, siendo inocentes? Así es, ahí es cuando uno se pone a pensar por qué ellos se oponían a esta evaluación. Exacto. Yo he manifestado públicamente que las evaluaciones no van por ese lado. No comparto con esos procesos evaluatorios, porque yo creo que el proceso evaluatorio tiene que ser de conocimientos, debe ser actitudinal, o sea, de actitudes y procesal, pero no de esto que se reúnen 10 personas o 15 personas, más allá de lo importantes que pueden ser cada uno o todos, notables porque se les ve a la mayoría de ahí, que sean los que califiquen y que hayan ingresado en los terrenos vedados del análisis, que esté entregado solamente a los jueces, en las sentencias, así digan lo contrario, eso no es procedente. Mire las consecuencias que estamos ahora. Tenemos 6 jueces que han pasado. Y 5 o 6 con jueces. Con jueces, sí. No tenemos ni para quórum. Así es. Entonces, por ecuanimidad les recalificarán a unos 2, 3, porque si les recalifican a 5, no ha servido esto. Claro. Entonces, si se le suman a 3, tendremos 15. Tenemos quórum. Pero, ¿cómo va a caminar la administración de justicia? Exactamente, ¿y cómo vamos a seguir confiando en esas personas que para dar quórum tuvieron que ser recalificados? Mire usted, señor licenciado, mire los problemas que trajo el Consejo de Participación Ciudadana en sus elecciones y en sus procesos. Desobedeció el Consejo de Participación Ciudadana en Transición la consulta popular. Desobedeció. La de ahora no sirve para nada, no dice nada. Desobedeció la consulta popular que dijo: evalúen a los representantes de los órganos de control, cesen, no lo hicieron, y designen inmediatamente. No lo hicieron. Comenzaron a encargar. Tuvimos 5 fiscales generales, tuvimos el Consejo Nacional Electoral, tenemos Defensoría Puebla, Judicatura encargado, que lo convirtieron prácticamente en un cuadrilátero de esquina. Le convirtieron al Consejo de Judicatura, y vea usted. Ahora, ¿quiénes están integrando el Consejo de la Judicatura? A través de la nominación de encargados. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces, esa es la preocupación que la ciudadanía dice: ¿quién creo? ¿No es cierto? Entonces, ahí lo que repetía de Gabinet: cuando pienso que otro hombre me va a juzgar, me estremezco.
porque no existen estos procesos. Entonces ahora va a tener que tomar cuerpo ya directamente el Congreso Nacional. ¿Por qué razón? Que tampoco tiene una legitimidad para la ciudadanía, ¿no? Sí, pero en cambio no puede quedar en acefalía y en soletas la administración de justicia. Como se pretende ahora, encarguemos, llamemos a los mejores puntuados de las cortes, pero ya ve que los mejores puntuados de la Corte Nacional no han tenido la debida calificación cognitiva. ¿Qué sabemos? Que lo que viene debajo también es peor o igual. Claro. Entonces eso no es un proceso. Que vamos a hacer un nuevo proceso de recuperación para integrar la Corte Nacional. ¿Cuándo? ¿4 o 6 meses? Hasta eso no se valía. Claro. Entonces tiene que alguien tomar riendas en este asunto. La situación es complicada. A mi criterio, sí, señor licenciado, es complicada. A mi criterio, lo que debe hacer reunirse los principales y los conjueces de la Corte que queden y decir, señores, al Congreso Nacional, porque es al único que le tienen que consultar, no al Consejo de la Judicatura. Porque el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo, pero el que interpreta las leyes ante los vacíos o oscuridades es el Congreso. Pero no nominador. Claro. No, ya, pero entonces, decirles, señores, hay este problema. Entonces, elaboren una transitoria en la cual, por esta vez o por esta última vez, se designen bajo un proceso pequeño a los mejores y que integren las Cortes mientras se procesan las designaciones definitivas. Pero de lo contrario, esto no puede continuar en cefalía. ¿En dónde quedan las normas y disposiciones constitucionales? Claro. ¿No es cierto? Los tratados y convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Europeo, todos que dicen la justicia tiene que tener valores y estos valores se acreditan con la celeridad, con eficiencia, con eficacia. Si no tenemos jueces, ¿cómo podemos decir? Como si no tenemos cárceles, claro. ¿Cómo puede haber pena de cárcel? ¿No es cierto? Y si no hay pena de cárceles, no podemos hablar de derecho penal. Muy bien, perfecto, doctor. Queremos agradecer inmensamente la bondad de habernos acompañado al doctor Gonzalo Silva, abogado penalista. Muchísimas gracias, doctor. Nos abre, sinceramente, el entendimiento. No hay nada que hacer. Gracias. Señor. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, queremos aquí despedir nuestro programa de noticias. Sí. Vamos, nos dicen, a una información de última hora desde el complejo